Entonces, a mí me llama la atención el- estas tres preguntas que Mónica pone en el inicio de este capítulo y les voy a decir qué me llama la atención, ¿no? La primera dice, descanso en mis propias comprensiones, o sea, así como diciendo, a ver, José Luis, ¿qué es lo que tú ya has comprendido y ahí pones tu interés? O en cambio tiendo a cimentar mi camino interior, o sea, a cimentar mi camino interior, así como decir, híjole, es el camino más importante de mi vida y lo estoy cimentando sobre conocimientos de segunda mano, sobre recalentados, sobre lo que otros me dicen. Pongo un ejemplo de cómo a mí me marcaron algunas de estas cosas, ¿no? O sea, cómo todavía, este, pues veo y leo a un maestro, leo a otro, etcétera. El otro día un paciente me puso contra la espada y la pared, dijo, sí, ya me metí a uno de tus cursos, pero ya deja de mencionar a un autor y a otro, ya escribe tú lo tuyo, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De que dices, bueno, ¿cuál es lo mío? Lo verdaderamente mío. La segunda pregunta dice, estoy en contacto con mi propio criterio, con mi guía interna. En la siguiente sesión que vamos a hablar de lo de la mayoría de edad. O sea, estoy en contacto con mi propio criterio. ¿Tengo un criterio personal? ¿O es el criterio del deber ser, el criterio de lo que me han dicho, el criterio de lo que me creo? Y aquí voy, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel religioso, ¿cuánta gente está en un criterio que no es el de él? Que, que bueno, pues se lo cree porque pues es la fe de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero es tu propio criterio. Ahora en los tiempos políticos que vivimos aquí y en muchos lados del mundo, ¿cuál es el propio criterio? Lo vemos reflejado en los demás que decimos, uy, pues en cuanto un grupo tiene una mayoría, ya no piensan, o sea, ya. Pero yo digo, ¿y yo sí pienso? O también estoy en el criterio ajeno. Y el tercero, que al principio no le encontraba tanto el sentido y luego se lo encontré, creo que al que más, ¿no? Tengo una relación madura con la autoridad, o sea, tengo una relación con la autoridad donde yo puedo, por ejemplo, hablar de lo que pienso o defender lo que yo quiero, independientemente del rango, del nivel que tengan las personas, y yo me doy cuenta que no. O sea, que no es igual si, por ejemplo, en un curso que voy a dar está el dueño de la empresa o no está. No me siento igual de libre para decir las cosas. Entonces digo, ah, caray, pues yo pensaba que yo sí me sentía libre, pero digo, hay una presión por parte de la autoridad que no me la impone la autoridad, que me la impongo yo. Entonces, bueno, estas tres preguntas que a mí se me hicieron muy importantes para empezar lo básico que es esta conciencia de separatividad o de unidad, pero es como tengo mi criterio, o sea, tengo mis propias comprensiones y eso es lo que intentamos con el trabajo personal, con el trabajo espiritual, con la meditación, con el ir escribiendo, descubrir lo que es mío y lo que es de otros, ¿no? Que yo les decía, hay cosas que hacemos así y bueno, pues eso es nuestro, aunque lo diga otro. Pero hay cosas que hacemos así porque las dice uno, pero si otro dice otra cosa, ya no nos atrevemos a decir que no. Entonces, bueno, por aquí va, porque todas estas sesiones iniciales van a ir por ahí en quién soy, ¿no? Para ver si el coraje de ser, o sea, el que tenga la valentía de atreverme a ser, coincide con mi identidad real y no con el ser que me han dicho que sea, con el ser que debo ser, con el ser que he aprendido a ser para ser bueno, porque por ahí hay todo un trabajo, por lo menos en mi propia persona, ¿no? Que tengo que ir.
que ir como trabajando más duro. Entonces, bueno, dentro de esto hay un camino único que dice Mónica Caballé, dice, bueno, si queremos transitar a la espiritualidad, si queremos entrar en este autoconocimiento filosófico, solo hay una línea, ¿no? Como cuando decimos, esto es de un solo sentido, no es doble, no es de ida y vuelta. El sentido es de la conciencia de separatividad a la conciencia de unidad. Es como decir, aquí está una y aquí está otra y tenemos que ir transitando hacia allá. Puede ser que en algunas cosas estemos más centrados en la conciencia de unidad y en otras estemos más en la separatividad, y la idea es que si queremos caminar en el espíritu, tenemos que abordar este tren que solo es de un sentido, no hay regreso. Y aquí pues viene lo que es el centro del día de hoy, que es qué es eso de la conciencia de separatividad y de la conciencia de unidad. Y para explicarlo, pues he querido traer 3 ejemplos, algunos de ellos que ya los conocen, o a lo mejor los 3 ya los conocen, ¿no? Porque en alguna otra ocasión yo los he comentado o porque los han visto en algún otro lado. Eh, Hay un audiovisual antiguo. Entonces dice, bueno, había un país de los pozos donde todos hablaban y todo sonaba a hueco. Había un gran vacío adentro y ante el gran vacío que había, los pozos llenaban su brocal. O sea, metían cosas ahí, ¿no? Nosotros hoy día meteríamos dinero, computadoras, iPad, teléfonos inteligentes, sexo, droga, alcohol, comida. Entonces decían, cuanto más grande era el brocal, mejor se sentían ante los demás. Sin embargo, seguían sintiendo el hueco. Entonces hubo algún pozo que se atrevió y que miró, ven esa imagen ahí, el pozo que mira como por un periscopio adentro, ¿no? Y así como diciendo, bueno, ya me he llenado de varias cosas, no estoy satisfecho, sigo notando el hueco, el vacío, ¿qué habrá allá adentro? Y entonces dice que allá adentro descubre que hay agua, y cuando la descubre vacía el pozo, intenta ahondar y sale agua, ¿no? Es esta imagen donde él se da cuenta que esa era la esencia, que ya no suenan a huecos sus palabras, incluso que a su alrededor sale hierba, salen flores, y bueno, hay otras imágenes que no pongo aquí todas, pero que hay 3 o 4 pozos que descubren el agua, se vacían y entre ellos se crea como una liga por fuera, o sea, por fuera está verde. Pero luego se dan cuenta de lo más importante, que todos están unidos por dentro. Esa es la conciencia de unidad, darse cuenta. Unidos siempre estuvieron los pozos por dentro. O sea, el agua que sale en uno y el agua que sale en otro, aunque tiene diferente pH, aunque tiene diferente sabor, pero es agua que viene del mismo manantial, del mismo lugar. Y algunos todavía descubren algo más, que el manantial está ahí en la gran montaña, que estaba ahí en el país de los pozos y que siempre estaba ahí, pero que los pozos pues estaban muy entretenidos en adornar el brocal, en adornar lo de afuera, lo que se ve en la imagen. Entonces, bueno, este es, digamos, la primera metáfora que utilizo, ya conocida para la mayoría de ustedes, pero es la conciencia de unidad es todos estamos unidos en lo esencial. Si fuéramos pozos, esa esencia sería el agua. Ahí todos estamos unidos. Sin embargo, no todos tenemos acceso al agua porque para tener acceso, nuestro brocal, nuestro pozo, el agujero tiene que estar limpio.
El agua está ahí, pero si no está limpio, está tapado, no la vemos. Y si tenemos demasiadas cosas, no la podemos tocar ni la podemos sentir. Entonces, bueno, primera metáfora, la unidad existe, el agua existe, no depende de nosotros que exista, pero sí depende de nosotros que la veamos, que la toquemos, que la saquemos. Ese es nuestro trabajo para la conciencia de unidad. Por eso no se dice separatividad y unidad, sino conciencia de ello. O sea, darme cuenta de dónde estoy. Segunda metáfora. Esta también se la he compartido algunas veces, esta la aprendí más bien de mi hija, ¿no? Que me dice, bueno, los árboles que tienen las raíces más profundas, acuérdense que dicen que todo lo que crece un árbol para arriba, sus raíces crecen para abajo. Entonces, cuando hay sequías, cuando hay escasez de agua, cuando no es tiempo de lluvias, estos árboles de todos modos pueden estar verdes, ¿no? A mí me ha llamado la atención un árbol que tenemos acá afuera, muy frondoso ahora, pero casi siempre en primavera empieza a ponerse verde y a dar flores. Y a veces no ha llovido nada. Y decimos, ah, caray, pues ¿sí? Es de la estación, pero el árbol de sus raíces jala el agua. Pero no tienen esas raíces tan profundas los hongos, las flores que están por ahí. Entonces, las raíces del árbol le comparten agua y otros nutrientes a las raíces de los hongos y de otros vegetales. Y esas raíces, esas sustancias también que tienen los hongos, le dan también sustancias al árbol. Es un intercambio, esa es la interdependencia, esa es la unidad. Pudiera ser que si nosotros fuéramos hongos o setas, no nos diéramos cuenta de que el agua nos está viniendo de la raíz del árbol, porque el árbol está separado, el tronco del árbol, que es lo que pudiéramos percibir, está separado de nosotros. Esa es la conciencia de unidad es que podamos meternos a través de las raíces a darnos cuenta que estamos unidos. Pues esta es la segunda metáfora, que es con los vegetales. Si se ven, la primera era con el pozo de piedra, pero con el agua. La segunda es con las plantas. Conciencia de unidad. Todo tiene un porqué, un para qué, un sentido, aunque no lo descubramos, aunque no lo hayamos descubierto. Y este coraje de ser, esta sintonía con la vida, tiene que ver con eso, tiene que ver con que tomemos la conciencia. Para que yo pueda estar unido contigo, yo me tengo que unir a mi fuente, que es el agua. Entonces, cuando yo me uno al agua y tú también te unes al agua, tú y yo estamos unidos. Entonces, por fuera nos puede unir el fruto de nuestra agua. Por fuera nos puede unir que somos marido y mujer, que somos vecinos, que somos alumnos, que somos compañeros de aprendizaje. Eso es lo que nos une por fuera. Pero si uno no está conectado por dentro, en vez de unión, se vuelve competencia. En vez de unión, digo, ah, no, ella sabe más que yo porque ella sí leyó y yo no. Uy, ella habla muy bonito, yo mejor no voy a hablar porque entonces va a notar que yo no sé hablar tan bonito como ella, ¿no? Y entonces entramos en esa sociedad competitiva que pareciera que si yo tengo más es a costa de que tú tengas menos y que si yo gano, tú tienes que perder. Cuando decimos, no, la conciencia de unidad es que cuando yo doy, tengo más, cuando yo gano, tú también ganas, cuando yo brillo, tú también brillas, brillamos porque la luz es la misma para los dos. ¿Cuáles de tus creencias te llevan constantemente a la conciencia de separatividad? O sea, ¿qué creencias? Es decir, ¿qué te lleva a compararte? Por ejemplo, lo he visto muy claro en algunos pacientes que dicen, no, es que mi mamá siempre decía, debería ser como tu hermana. Mira cómo tu hermano hizo esto. Es que tú nunca vas a llegar a nada, ¿no? Hay creencias que
te llevan a criticar y que dices, mi abuela criticaba, mi madre criticaba, siempre que llegábamos era el chisme, el chisme. Siempre me dijeron que yo no podía ser menos que otro, que aquí el camarón que se duerme acaba en un cóctel y que el que no tranza, pues se lo tranza, ¿no? Y así. Entonces son creencias, y esa es la pregunta, ¿qué creencias me harán estar separado, desconfiado, creer que si me dejo van a abusar de mí? Esas son las creencias de la desconfianza básica, ¿no? Eh, ¿qué quiere decir esto de conciencia de unidad y de separatividad? Básicamente, y aquí sí me gustaría como que entendiéramos bien. Mónica Caballé dice, los filósofos existencialistas, algunos y otros nihilistas, dicen, hemos sido arrojados al mundo sin un manual de instrucciones. Y por tanto, pues no sabemos cómo se hace, no sabemos qué. Y bueno, pues en el saber, pues tienes que formarte una personalidad, tienes que sobrevivir y en el sobrevivir, pues a veces, como vimos con los lobos, pues te tienes que comer a los ciervos, porque si no los ciervos se comen la hierba y si no hay hierba no crece vegetales y entonces no atraen el agua, no llueve, se seca. Entonces dices, híjole. O hay otra visión de decir, bueno, así es la vida, ¿no? El pez grande se come al chico y se alimenta y así vamos funcionando. Y no está ni bien ni mal, así es, ¿no? Entonces, la conciencia de separatividad dice, bueno, ten cuidado porque has sido arrojado ahí al circo y tienes que sobrevivir. Por otro lado, como estoy separado de mí, de mi propia esencia, de mi propia fuente, también estoy dividido con el mundo y en competencia con los demás. Esto es importante porque si ganas tú, pierdo yo. ¿No? No hay esa parte de que tú vendes teléfonos y me vendes uno y yo digo, wow, qué bueno que me lo vendió René porque él los vende y me vendió el mejor al mejor precio, sino digo, ya me lo vendió, ya me fregó, seguro que él le ganó mucho y a mí me vendió el más chafa, ¿no? Fue un poco como cuando compras un coche usado que estás pensando que seguro que te lo vendieron mal, ¿no? Y que si lo vendieron a ese precio es porque tenía defectos y no te los dijeron, ¿no? Entonces, esa es la conciencia de separatividad. No somos lo mismo, entonces, pues vivimos en una selva, en una guerra donde si te duermes, pierdes. ¿Qué tiene la conciencia de unidad? Pues tiene que la conciencia no es el tener, ni el estar, ni el hacer, es el ser. Y en el ser todos somos iguales. Volvemos al ejemplo del agua de los pozos. Entonces, todo fluye. Hay una confianza básica. En psicología, la confianza básica se adquiere en el primer año de vida, ¿no? Que es cuando la madre te da lo necesario, te cambia a tiempo, te sonríe, hay presencia, entonces el niño se siente confiado. Bueno, en la confianza filosófica es de decir, como estamos unidos a una fuente que es superior a nosotros, estamos confiados. Leía un artículo de Leonardo Boff que me mandó Magda en esta semana y decía tal cual, bueno, ante todo este caos que estamos viviendo de búsqueda de la felicidad donde no está, etcétera, 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 decía, cuando me pienso en la mano de Dios, en una mano muy grande que es de Dios, me confío, o sea, me siento mejor. Hay una igualdad esencial. Entonces, las diferencias son formales, funcionales. Igual que podríamos decir, todos tenemos la misma dignidad en una empresa, pero bueno, hay diferencias funcionales en el organigrama. Uno hace una cosa, otro hace otra. Y uno manda y el otro le toca ejecutar y a otro le toca llevar la cuenta y a otro le toca irse a comer con el cliente para que consigamos otro, o no sé, consigamos más trabajo, ¿no?
pero esos son funcionales, pero todos somos igual, somos humanos, pertenecemos a la empresa, ¿no? Entonces aquí hay una igualdad esencial, no nos sentimos por encima ni por debajo de nadie, esencialmente, aunque tengamos esa tendencia envidiosa, ¿no? Ay, es que aquel tiene más, yo tengo menos, pero eso no es esencial. De hecho, eso, si nos ponemos en modo Titanic, en modo que se está hundiendo el barco, no importa que tú estabas en un camarote de lujo y el otro estaba viviendo ahí en las bodegas, se hunde el barco para todos, ¿no? Entonces nos sentimos unidos a los demás y también unidos al mundo y tenemos la sensación, esto lo puse porque hoy día hay mucha inquietud de las personas a que no pertenecen, a eso de los niños de secundaria y de prepa que se sienten rechazados, ¿no? Y los que no son populares son rechazos, o sea, están rechazados, ¿no? Pero me han tocado atender varias mamás que así están también. Es que no me admiten las mamás porque no vivo en el campanario, porque no vivo en tal lugar. Entonces, esta parte de cuando tienes la conciencia de unidad, te sientes que perteneces. No importa tu clase económica o tu clase social o con quién estás casado o si vives solo, o si, no importa eso, esencialmente eres igual que los demás. Y terminamos con lo último que aparece ahí en la lectura, que lo copié tal cual porque me pareció muy interesante. Ser luz para ti mismo, ser luz para uno mismo. Y hace esta reflexión la autora, ¿no? Dice, es una luz que no la hemos creado nosotros, que no podemos manipularla a nuestro gusto, si bien constituye nuestra voz más profunda. O sea, esa luz tiene que ver con lo que somos esencialmente, es nuestra voz más profunda. Lo que nos es más íntimo trasciende nuestra mera individualidad y termina con esta frase que se me hace muy reveladora. Se encuentra en nosotros, pero no es de nosotros. Es como el ser. Es como el alma, ¿no? Que decimos, no soy el dueño, no, pero está en mí. O sea, y soy el dueño de mi individualidad, es un poco difícil describirlo, pero esa luz, o sea, eso que tengo es como que yo soy el filtro a través de, vamos a suponer, yo ahora estoy jugando el rol de profesor, ¿no? El rol de coordinador. Entonces, tengo una luz que intento transmitir, pero no es mi luz. Yo soy el filtro a través del cual ustedes pueden entender algo más de esto. Y yo estoy delante de una máquina, es una computadora, pero la computadora me pone la pantalla y me pone la frase, pero la computadora tiene la frase ahí, pero no es la frase. O sea, esa frase no la produjo la computadora, yo la metí ahí. Y, y yo la metí, pero yo soy otro intermediario porque la leí en un libro y Mónica Caballé la escribió porque ella la leyó de Aristóteles o de Platón. Y entonces decimos, wow. Entonces, esto es un poco la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es, yo soy mucho más de lo que veo, de lo que siento, de lo que toco, de lo que tengo. Soy mucho más. Entonces, todo esto que toco, que tengo, que se llama cuerpo, etcétera, es el instrumento de comunicación de ese ser que se manifiesta como una gran luz a través de mí, pero que no soy yo, sino que es mucho más grande que yo, pero que a la vez soy esa pequeña partícula en la cual está todo el universo metido. Entonces, bueno, esto es un misterio. Como misterio nunca lo vamos a saber explicar bien, pero sí tiene como una razón del decir, si estoy conectado a algo más grande que lo que veo, que lo que toco, entonces sí puedo estar en esa conciencia de unidad. Y eso da plenitud, eso da felicidad.